privilegio para nuestro ministerio Monte Olivar. Hoy venimos con una enseñanza más bajo el título Bájate de ese bus que vas en el destino equivocado. Es un privilegio para nosotros poder llegar a tu hogar y a tu corazón, como siempre, con estas enseñanzas en el pueblo de Dios. Sabe, mi querido oyente, hoy tenemos un lindo día que el Señor nos regala. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hacemos este tipo de enseñanzas para edificar el pueblo de Dios, para que cada vez nuestra fe sea mayor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahora pondremos en manos del Señor esta linda enseñanza. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, Padre de la gloria, Señor. Ese regalo que nos diste de esa gran salvación, Señor, que viniste a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Oh poderoso Rey, Señor, te vengo pidiendo, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando volteamos a ver a nuestro alrededor se debilita, Padre de la gloria, pero tenemos que anclar nuestro corazón esas promesas, Señor, que usted ha dictaminado en su palabra, Señor. En este día las abrazamos, Señor, y las creemos con todo nuestro corazón, Padre de la gloria, Señor. Oh poderoso Rey, Señor, hoy vengo pidiendo, Señor, que si una palabra va a salir de mi boca, que sea para edificar al pueblo de Dios, Señor. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que dirija mi lengua y mi boca, Señor. Hoy lo pido esto, para gloria y honra de su nombre, poderoso Rey. Todo esto se lo pongo y lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Ahora meditaremos en este tema bajo el título Bájate de ese bus, vas en un destino equivocado. Ahora veremos una cita bíblica en el libro de Jonás 2:1, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Esta palabra quiere despertarnos a descubrir la urgencia de aprender a invocar el nombre del Señor, entender que nuestro camino solo depende de esa constante búsqueda. Esta verdad es tan repetida en la Biblia, pero no resulta ser una práctica vivencial de los hombres y mujeres que sirven a Dios. Debemos aprender a buscar a Dios. Lastimosamente hay muchos que no aprenden a buscarlo cuando saben que las puertas se han cerrado. El creyente olvida que las salidas a las tormentas que viven en la vida no están en otro lugar que buscar al Señor. Es algo tan obvio y básico de la vida cristiana, pero no son capaces de hacerlo en las tormentas de la vida. La gente sigue empedernida a sus propias opciones y decisiones y van posponiéndose el único camino fijo y seguro para nosotros: humillarnos delante del Señor. Jonás es el creyente que está sirviendo en la obra de Dios, pero pierde la brújula, pierde el rumbo. Ahora nosotros que estamos en tiempos duros y no buscamos a Dios porque siempre encontramos una salida posible en términos humanos, pero mientras más vamos buscando una salida humana, vamos alejándonos de la verdadera búsqueda de la vida que vale la pena buscar al Señor. Muchos se gastan una mañana esperando a alguien que les ayude cuando podrían haber invertido ese tiempo buscando al que de verdad les iba a ayudar, y ese es nuestro Señor. La historia de Jonás no inicia en el capítulo 2, sino en el 1. Veamos Jonás 1:8. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió.
Aquí tenemos a un creyente, pero uno que ha perdido el camino, que está, pero en realidad no está. Los que son como Jonás viven con la posibilidad de que alguien los va a sacar adelante y se olvidan de Dios. Jonás, versículo 1 y 2 del capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En los caminos del Señor hay toda clase de consejo, pero solo hay uno que debes obedecer, y esa es la preciosa voluntad del Señor. Como hombres nos equivocamos tanto, evadimos responsabilidades, pues queremos vidas llenas de comodidades, llenas de satisfacción y, ¿por qué no decirlo?, con plenitud de bienes materiales, los cuales dan una falsa expectativa de haber alcanzado madurez en tu vida, sabiendo que estas cosas son temporales y transitorias. Pero hay algo que nunca pasará en tu vida y siempre quedará hasta el final, y esa es la bendita palabra de Dios. Él lo dijo en Mateo 24:35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es una afirmación tan real que a lo largo de los tiempos lo vemos manifestado mediante el cumplimiento de la misma, pues desde sus orígenes esa bendita palabra se ha cumplido a perfección y se sigue cumpliendo, y es por ello que sabemos el camino recto que debemos transitar, pudiendo llegar a esa luz de salvación, y este es el caso que veremos en la presente enseñanza bajo el título: bájate de ese bus que vas a un destino equivocado. Pero creo que falta algo por ponerle a ese título, y esa es la frase: desobediencia. Pues ¿por qué vamos en el rumbo equivocado? Y eso es por la desobediencia al Señor. Nos ha dejado una ruta trazada en su bendita palabra, y Él promete bendición al andar por ella. Pero también esa desobediencia nos puede llevar a una muerte espiritual, como sucedió con Adán, por medio del cual entró el pecado al mundo. Ahora veamos en esta preciosa enseñanza la desobediencia de un hombre, el cual su historia es muy conocida en el pueblo de Dios. Esta verdad se da mucho en los hijos de Dios. Muchos huimos del Señor en todo, pues queremos hacer nuestra voluntad, y eso en muchas ocasiones irá en contra de la voluntad de nuestro Dios. Acá vemos a Jonás desobedeciendo al Señor, agarrando rumbo a Tarsis y no a Nínive, a donde el Señor lo había mandado. Cuando nuestra vida va en sentido contrario a la voluntad de Dios, significa que nos hemos apartado del Señor, aunque digamos que somos los más temerosos y santos e hijos del Dios Altísimo. El problema de la gente es que tiene conocimiento de Dios a su manera, pero al no conocer su palabra, sus caminos van por otro lado. El Señor mismo decía por medio del profeta Osea: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El creyente olvida que la salida a las tormentas que viven en la vida no está en otro lugar que buscar al Señor. Es algo tan obvio y básico de la vida cristiana, pero no son capaces de hacerlo en las tormentas de la vida. La gente sigue empedernida a sus propias opciones y decisiones, y van posponiendo el único camino fijo y seguro para nosotros: humillarnos delante del Señor. Jonás adquiere un pasaje para alejarse de Dios. La gente aún puede pagar para alejarse de Dios, pero no para acercarse a Él. La gente sí tiene dinero para ir a fiestas, y por qué no decirlo, para comprar licor o para estar con mujeres, pero hoy no tiene para el Señor. Las mujeres sí tienen para gastar en su ropa y en salas de belleza, pero no para la obra de Dios. Jonás paga su pasaje y se embarga para huir del Señor, pero así como era grande la ciudad a la que lo mandaba a servir, así también era grande lo que se le esperaba por su desacato al Señor. Y veámoslo en el siguiente versículo, Jonás 1:4.
Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Si Dios te ha enviado a hacer una misión grande y preferimos hacer lo que nosotros queremos, es seguro que nos encontraremos con algún obstáculo como grandes vientos y grandes tormentas sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces han llegado tormentas a tu vida? Y en algunas ocasiones son propósitos de Dios quien nos está hablando a nuestra vida, pues Él está demandando algo de nosotros. Si Dios no detiene a Jonás, se hubiera ido cada vez más lejos. Hay vientos y tormentas grandes que vienen a nuestra vida, pero estas llegarán con un propósito designado por el Creador. Eso que le hemos llamado prueba puede ser un favor de Dios para que nos detengamos, meditemos y regresemos. Es que si Dios nos ha llamado es para hacer su voluntad y no la nuestra. Y antes que lleguemos tan lejos que ya no haya manera de regresar, Dios pone obstáculos para que ya no sigamos apartándonos más, sino que nos volvamos. Lastimosamente esto no lo entendemos, más los que estamos dentro de los caminos de Dios. Jonás era un predicador. En un momento de su vida comenzó a ir en dirección contraria a lo que Dios quería en su vida. Cuando nuestra vida va en sentido contrario a lo que Dios quiere, nada bueno vendrá a la vida. Y muchas veces cuando vamos en dirección contraria a la de Dios, podemos afectar a nuestro alrededor, tal como lo vemos manifestado acá, que Jonás estaba afectando la vida de estos marineros que casi pierden la vida por causa de la desobediencia de un hombre. Sabemos que a la gente no le gusta que le digan cómo deben vivir sus vidas, pero si en realidad dependemos de Cristo, así también debemos obedecerle, pues si no, verdaderamente no es nuestro Señor. Por eso los padres e hijos deben saber que el barco puede quebrarse si alguno no va en la dirección que Dios tiene para ellos. Llevamos los pasos en dirección correcta a lo que Dios ha mandado a nuestra vida. Es que es tan fácil confundir las cosas, porque no basta con ir a la iglesia, sino de entender lo que Dios quiere que hagamos, lo que Él diga. Cuando nuestra vida va en contra de la voluntad de Dios, somos un riesgo. Cuando una mujer o un hombre va en dirección contraria a lo que Dios le dijo, es un riesgo para su familia, su trabajo y para todo el que le rodea. Esto no es el caso de Pablo, que manifiesta en el libro de Hechos 27 que Pablo fue una bendición para todos aquellos que lo acompañaban en el barco cuando naufragó. Es maravilloso encontrar bendición por hombres o mujeres de Dios, pero qué lamentable es que en lugar de ser bendición para con quienes caminamos, seamos el motivo de su desgracia. Muchas veces como padres, sin el conocimiento de Dios, llevamos el barco por otro rumbo que no es el trazado por el Señor. Nos equivocamos y hasta algunas veces clamamos a Dios que venga a apagar el incendio que hemos provocado y sin obedecer a lo descrito en su palabra. Asimismo, cuando tú eres llamado por Dios, Él te llevará de su mano a que hagas lo que Él ha mandado a hacer, y eso es a predicar la palabra, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. En lugar de ser personas de riesgo para los que nos rodean, aprendamos a ser gente de bendición. Pero para esto hay que ir en sentido directo a lo que Dios quiere. Y muchas veces es motivo de tristeza ver cómo muchos están caminando en la dirección incorrecta, pues dice que cada quien clamaba a su Dios. Pero veámoslo en la palabra, en este caso Jonás 1:5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás
Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Los marineros, aunque eran paganos, empezaron a clamar a sus dioses. Será un clamor inútil, las cosas se ponen peor. Mientras Jonás dormía profundamente al hacerlo, comenzamos a tomar decisiones somnolientamente, no en nuestro estado normal, y esto aún se está dando con personas en los caminos del Señor, los cuales están dormidos en su relación íntima con el Señor, y cuando vengan a despertar será demasiado tarde, pues ese evento más esperado que nunca está a las puertas, el cual es nuestra redención. Muchos dicen estar orando porque cierran sus ojos, pero en realidad duermen, y dice: estoy orando, pero su mente y corazón están en otro lado. Si observamos a los marineros de este barco, hicieron lo que el hombre de Dios, Jonás, debería haber hecho: orar a Dios en medio de la tormenta, pues entendiéndose una tormenta, aquello que afecta y pone en peligro nuestra vida y nos roba la paz, el Señor dijo: velad y orad. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora vemos al hombre de Dios dormido mientras los demás estaban despiertos. Acá vemos en este caso en particular que la tormenta arrecia y que está a punto de quebrar el barco en 1000 pedazos. Y es entonces vemos al capitán acercándose a Jonás y le dice, Jonás 1:6, el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Acá vemos que el adormecimiento de Jonás despertó que otra persona fuera lo que le dijera que debería de hacer. El capitán le dijo: clama a tu Dios, pues él sabía que podía librarlos de la muerte. Muchos esperamos que se nos diga algo cuando Dios ya lo hizo a nosotros mediante la palabra. Nos ha dejado ese camino recto hacia Él, pero ahora te puedo decir que esperamos para hacer las cosas que Dios ha dictaminado en su palabra y que te llevarán a hacer su voluntad. Oh, cuánto necesitamos de personas verdaderamente espirituales en las congregaciones bajo dos premisas: no provisionarán para la carne, harán y caminarán bajo la dirección de Dios. Y la segunda es que al ser obediente serás guiado por el Espíritu y serás provisto de las bendiciones de Dios. Jonás pudo haber evitado todo esto si en él se hubiera practicado obediencia. Pero ¿cuántas veces, mi querido oyente, el Señor nos ha mandado a Nínive y nosotros nos hemos ido a Tarsis en desobediencia, orgullo y rebeldía, aún sabiendo que las consecuencias estarán en nuestra vida? Veamos lo descrito en Romanos capítulo 2 versículo 3. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios nos quiere llevar al arrepentimiento, que es volverse a Él. Arrepentirse no solo es llorar, podemos hacerlo si sentimos de verdad, sino volver a lo que Dios quería de mí. Dios tiene paciencia y tolerancia, pero tiene su límite, porque la tolerancia y la paciencia de Dios buscan un propósito: que le busquemos. Muchos toman la paciencia de Dios como que no fuera importante. No es que Dios tolera, pero si no ve intenciones de querer volverte a Él, entonces vienen las tormentas, se cierran las puertas.
Muchos dicen ya en este momento, ¿por qué Dios? Dios nos ha tolerado, pero pensamos que el silencio de Dios es aprobación de Dios para irnos cada vez más lejos. Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Cuando vienen las tormentas a nuestra vida, no debemos culpar a Dios, pues no es culpa de Él. Si Dios no actuara con paciencia y bondad desde nuestra primera equivocación, ya estuviéramos consumidos. En este caso en particular, los marineros mismos sabían que Él huía del Señor, pero mejor veámoslo en la palabra. Jonás 1:10 dice, al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Veamos dentro de esta enseñanza a un Jonás con mucho capricho, queriendo hacer las cosas a su manera, sin querer cambiar. Es de lamentar que hay gente que prefiere que le vaya mal en la vida antes de cambiar algo que anda mal con su actuar y humillarse a Dios. Y los que le conocemos sabemos que Él podría cambiar todo en un instante. Toda persona que ha visto la mano de Dios debe moverse siempre en el temor de Dios y clamar en tiempos de angustia. Veamos a Jonás haciendo esto en el capítulo 2, verso 2. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Quizás hoy estemos atravesando tormentas y vientos que sentimos que nos destruirán el barco, pero justamente en ese momento es la oportunidad para clamar al Dios del cielo. No pospongamos más esa cita con Dios. Es tiempo de clamar, es tiempo de ponernos en punto con Él, es tiempo de caminar en dirección correcta a lo que nos ha dicho. No importa quiénes nos miren, quiénes nos critiquen, lo que importa es que el Señor nos escuche y nos atienda. ¿Qué importa si la tormenta recia? Él es el Dios que hace lo que quiere. Él es el creador del cielo y del mar. Clamemos a ese Dios. Ahora veamos, mi querido hermano, las consecuencias que hay de la desobediencia a Dios, los peligros de desobedecer a Dios, desde dónde vienen y hasta dónde nos pueden llevar. Una vez que Adán y Eva desobedecieron, ya su vida nunca pudo ser igual, pasando de vivir en la gloria de Dios a tener que enfrentar una dimensión de maldición, luchando por sobrevivir en un mundo sin Dios. Comenzaron a sentir fuertes y desgastantes emociones negativas que le robaron la paz cada día de su vida. Veamos lo que pasó en el Edén después de que comieron el fruto prohibido, desobedecieron a Dios. En Génesis 3, verso 8 al 10, y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Todos sabemos lo que es el miedo. Es un sentimiento aterrador que puede generar angustia, ansiedad y preocupación. Ellos jamás habían sentido algo semejante y ahora lo estaban conociendo. ¿Pero a qué se debía ese miedo? Era el miedo al castigo, tal vez por haber desobedecido, y era un miedo mezclado con culpa por haber fallado a Dios. Pero además vino el castigo
castigo. Dios maldijo la tierra y lo peor de todo, fueron expulsados del jardín y separados de Dios para enfrentar un mundo sin guía ni dirección. Pero hoy, mi querido oyente, quiero darte el mejor consejo por medio de la presente enseñanza. ¿Qué implica la desobediencia a Dios? Pero lo veremos de dónde viene el mejor consejo en la palabra de nuestro Dios. Lo veremos a continuación en el libro de Deuteronomio 28, verso 15. Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Se expresan de manera clara y precisa todas las maldiciones por la desobediencia a nuestro Dios. Pero asimismo en este capítulo habla de las bendiciones de obedecer a Dios. Y veámoslo en el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Hermano, tú decides que escoges desobedecer o obedecer, pero acá podemos analizar de acuerdo a estos versículos. Llegamos a la conclusión de que el mundo entero anda en desobediencia y los resultados de anarquía y caos que vemos hoy no son más que el resultado de una maldición marcada que solo se puede romper si nos humillamos a Dios, como Él lo asegura en Primera de Crónicas 7:14. Y dice el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, mi querido oyente, yo hago un llamado muy especial. Es hora de buscar a Dios cuanto antes, porque el tiempo se acaba muy pronto, tal vez más pronto de lo que creamos aún podría ser el día de ahora. Jesucristo vendrá, ya no habrá más misericordia, sino un juicio y condenación. No menoscabes la voz de Dios, Él te está llamando con lazos de amor. Escúchale con la más esmerada atención. Ahora te pido, mi querido hermano, que me acompañes a hacer esta oración por la situación que atraviesa el mundo. Señor y buen Padre, te damos las gracias, Padre de la gloria. Sabemos que atravesamos tormenta, volteamos a ver a nuestro alrededor y vemos tempestades, vemos mareas fuertes, vemos inclemencias del tiempo, Señor. Aún vemos, Señor, escasez en nuestra vida, pero poderoso es Dios, Señor, aquel que clamamos para suplir de sus riquezas en gloria. Oh poderoso Rey, de su mano nadie nos podrá arrebatar, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Hay poder en tu santo nombre. Hoy venimos como necesitados, Padre de la gloria, de su protección. Manda, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Somos temerosos de Dios, Padre de la gloria, Señor. Hoy pedimos sus misericordias nuevas cada mañana. Oh poderoso Rey, Señor, bendecimos, Señor, a todo aquel público, Señor, que oye estas enseñanzas. Dale una doble porción de bendición, Señor, que en sus alacenas espirituales nunca falte tu palabra, Señor, y en aquellas alacenas materiales siempre esté presente, Señor, el alimento diario en cada una de las mesas, Señor. Poderoso Rey, llegamos, Señor, a todas esas naciones, Señor, con este lindo consejo, Señor, que tu obediencia acarrea bendición a nuestra vida. Poderoso Rey, líbranos de las tormentas que vivimos en la actualidad. Todo esto se lo pido, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Estamos encantados de que nos hayas acompañado. Ahora te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube
para nuevas enseñanzas, y que nos visites en nuestra página de Facebook donde encontrarás mucho más sobre nosotros. Si tienes alguna pregunta o duda, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ministeriomonteolivar@gmail.com. Que Dios te bendiga, hasta la próxima enseñanza.